Vámonos ahora a más información de aquí de la Ciudad de México. Y es que fíjense que se puso en marcha un programa que lo denominaron Ojos de la Ciudad de México. Hay que recordar que el día de ayer, la jefa de gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada, entregó 30,000 videocámaras y también 15,000 tótems que convierten ya a la Ciudad de México en la ciudad más vigilada de todo el continente americano. Por eso nos comunicamos con Salvador Guerrero Chiprés, quien es el coordinador general del C5, para que nos platiques, Salvador, pues toda esta situación y la instalación de estas nuevas cámaras de seguridad. Ahora, me gustaría arrancar, Salvador, con la primera pregunta me llama la atención que sea la ciudad más vigilada de América y una ciudad tan vigilada, ¿te habla de una ciudad insegura? Muy buena, interesante pregunta. Es una paradoja. Si tenemos mucha seguridad, tenemos necesidad de más equipo. Es interesante y la literatura y la experiencia internacional, particularmente los países de la OECD, los más desarrollados del mundo, responden afirmativamente que si quieres más seguridad, necesitas continuar securitizando tu zona de influencia. En este caso, vamos a poner el ejemplo de Londres, que se parece al modelo que lo que quiere México, que tiene una estructura vertebral actualmente de 83,414 cámaras, en contraste con lo que tiene Nueva York, que tiene 73,000. Y no negaríamos que Central Park en general es seguro, y de todas maneras se fortalece la seguridad alrededor de Central Park y de Manhattan por cosas que han ocurrido antes, gravísimas, recordemos el 9/11 y mucho antes, pero también posteriormente. Así que la respuesta es afirmativa. Si uno quiere seguir teniendo buenos resultados en seguridad, mejorando la percepción, tiene que seguir invirtiendo, tiene que seguir fortaleciendo sus cuerpos policiales, así como la estructura de persecución del delito. Así que en general yo diría que sí, la respuesta es afirmativa y el proyecto de la licenciada Clara Brugada, la jefa de gobierno, es incrementar ese fortalecimiento que ya tiene la capital nacional respecto de cualquier otra ciudad en todo el continente en términos de videoseguridad y colaborando siempre con la Secretaría de Seguridad Ciudadana y con la Fiscalía General de Justicia, entre otras entidades, porque aquí en el C5 hay 29 de ellas de carácter federal y local que colaboramos cotidianamente a favor de la seguridad y ahora con este nuevo equipo que representa un incremento de 36% en un solo año, el más alto incremento en volumen en términos absolutos y también en términos porcentuales que se ha registrado desde que se inició el sistema de videoseguridad, muy incipientemente en el año 2003, cuando era jefe de gobierno el expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Preguntarte, Salvador, ¿estas cámaras reemplazan a las anteriores o se suman ya a las que existen dentro de la capital mexicana? Estas se agregan a las que ya existen, Ujú. lo cual también hay que reconocer que en tu pregunta hay algo muy importante y válido, que es el tema de cuántas cámaras de las que tenemos se van acercando al fin de su vida útil. Nosotros estimamos que son 6,180 a ese proceso. Lo que tienen esas cámaras ya viejitas, algunas de ellas de 14 años, es que ya no tienen nitidez, eventualmente tienen fallas con más frecuencia que las otras y algunos otros problemas que se van presentando paulatinamente. Así que sí vamos a renovar esas y también estas que estamos mencionando se agregan a las que ya estaban. ¿Cómo funcionan estas cámaras? ¿Son fijas? Digamos, ¿tienen cierta movilidad? ¿Cuentan con visión nocturna? ¿O también con reconocimientos especiales? Digamos, el reconocimiento facial ya lo tienen mucho más especializado. Bueno, dos primeras novedades. Hay que recordar que un tótem es una caja Ujú. metálica que tiene un strobo, un foco que se acciona con un botón de auxilio y que, digamos, inicia la actividad de una alarma chillante que dura 20 segundos. Tiene dos cámaras. Esta es la primera innovación, una cámara que está fija y una cámara que tiene lo que se llama PTZ, que son las iniciales de paneo, tilt up and tilt down, la capacidad de ir arriba y abajo y también de hacer zoom in and zoom out, acercarse y alejarse. Por eso son PTZs. Esas PTZs antes estaban solamente en los postes de acero galvanizado que se generalizaron en uso y visibilidad en la administración anterior y lo que le propusimos y le pedimos a los proveedores, a los que concursaron, es que diseñaran un mecanismo híbrido donde está una mini PTZ con una cámara fija. Esa es la primera novedad y la segunda, que hay un sistema renovado que permite
observar si pueden estarse acercando problemas en el funcionamiento de la cámara y que podamos integrarnos directamente en vez de que haya una compañía, una empresa privada que esté viendo si están funcionando o no las cámaras, o estemos esperando a que alguien las reporte, o esperando a que a partir de la necesidad de un monitoreo específico nos demos cuenta de ello. Así que estas dos primeras innovaciones también tienen un tratamiento antivandálico. Los cristales resisten hay una medida IK10 que tiene una potencia y una resistencia superior a la que antes se tenía, y también la propia pintura resiste la pintura grafiti, que puede ser limpiada eventualmente, que ojalá no se utilice nunca, pues, pero de pronto aparece y se puede retirar sin que se borre el conjunto. Y respecto a la última pregunta, inteligencia artificial, hay que decir que México está más en la discusión europea, que dice que hay que respetar la vida privada y Ujú. también la norma que persigue los delitos. Así que hay que encontrar un equilibrio, y por eso en este caso las novedades son exclusivamente las que dije, que en resumen sí hay más claridad en la percepción, sí hay visión nocturna, pero la parte de inteligencia artificial estamos en ese debate y nosotros estamos del lado de equilibrios entre lo privado y la seguridad. Sí, sí, podría apoyarse, digamos, de la inteligencia artificial para medir algún tipo de riesgo y que automáticamente, digamos, detectara alguna anomalía y ya un operador humano lo revisara, ¿no? Así es. Una vez De, que mandara de, la alerta la inteligencia artificial. Sería interesante ver este punto, Salvador. Por ejemplo, me gustaría también preguntarte, digamos, ¿quién monitorea en tiempo real estas cámaras y qué tan inmediato, digamos, es la capacidad de reacción cuando ven alguna anomalía en estas cámaras? ¿Qué procesos se siguen? Bueno, a mi espalda tú tienes más de 125 eh, integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, también de la Fiscalía General de Justicia, de PDI, en una de las más de 14 salas que hay aquí en el C5. Hay que recordar que el C5 es una institución que incorpora el trabajo colaborativo y transversal de más de 29 entidades, varias de ellas de carácter federal. Además, tenemos 7 C2, uno en cada punto cardinal, dos en el centro histórico y uno en la central de Abasto. En cada uno de estos 7 C2 hay entre 150 y 250 personas que son expertas monitoristas en sus respectivas áreas en el país, perdón, en la Ciudad de México. Entonces, desde ahí, esa mirada especializada, a partir del conocimiento de las avenidas, de los incidentes, está atenta. A eso hay que agregar que el conocimiento de la noticia criminal, es decir, el hecho empírico que es conocido por una llamada 911, por radio tetra, por internet, por redes sociales diversas, o porque un vecino, un patrullero, un oficial de la policía que esté en bicicleta o a pie, todo eso llega aquí y desde aquí se decide el despacho de bomberos, ambulancias y policías. Y a propósito de la tardanza, hay que señalar, o la prontitud en este caso, señalar que hace 7 años tardaba alrededor de 5 minutos 45 segundos la llegada de la policía, y esto se ha reducido a 3 minutos 22 segundos. Pero con la reestructura de los cuadrantes que pasen de 847 a 1120 y con la presencia de 3500 patrullas más, nosotros creemos que esto se puede seguir reduciendo y vamos a romper, creo yo, la barrera de los 3 minutos. Y este ritmo que tiene la licenciada Clara Brugada, la jefa de gobierno, se mantiene, como seguramente ocurrirá, y también el muy buen trabajo que realiza la Secretaría de Seguridad Ciudadana a cargo de Pablo Vázquez. Hay muchas colonias o algunas colonias, digamos, por decirlo, porque la cantidad, digamos, no la tenemos específica, Salvador, que no cuentan con estas cámaras o que no funcionan en su totalidad estas cámaras del C5. Y son colonias que en algunos casos pues llegan a ser inseguras, en donde se cometen delitos. ¿Qué tienen que hacer los habitantes de las colonias que presentan este tipo de caso para que les instalen unas cámaras del C5 y puedan ser monitoreadas también por ustedes, por este sistema de inteligencia? Bueno, ahí hay que decir que trabajamos con la Secretaría de Participación Ciudadana, que hace un trabajo de territorio. Nosotros los acompañamos, y a partir de lo que nos dicen los vecinos de si funcionan o no funcionan las cámaras, nosotros checamos y hemos encontrado que menos del 9% del total de las cámaras que dicen a veces los vecinos y vecinas que no funcionan, en realidad son las que no funcionan. El 90% sí funciona. Lo que pasa es que a veces se juzga por la apariencia, que están un poco sucias o que están un poquito deterioradas o que ya son muy viejitas, y se cree que no funciona, pero en general sí funcionan. Ahora, las que no funcionan se repone de inmediato el servicio. Lo más frecuente es la vandalización de los botones de auxilio en dos sentidos, tanto que los retiran como que el 70% de
los vecinos y vecinas que accionan los botones lo hace, y hay que decirlo, de travesura. Entonces hay una cantidad de trabajo institucional que ir disminuyendo con educación cívica, con responsabilidad comunitaria, pero que eso no siga ocurriendo. Y en todos los casos estamos abiertos en mi oficina directamente, en nuestras redes sociales, para las sugerencias de la ciudadanía a partir de la incidencia delictiva registrada. También consideramos los datos del 911, que nos provee de una gran cantidad de información. Las otras 5 líneas de emergencia y de urgencia también consideramos como fuentes de información, lo que tienen los reportes policiales de los 72 sectores, así como la información general y agregada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o la Fiscalía General de Justicia, nos permite, junto, insisto, con la Secretaría de Participación Ciudadana, tener un mapa de dónde puede ser, y estamos abiertos de todas maneras a que en este sembrado de aquí al último día de diciembre, escuchar propuestas. Sí hay un énfasis en las periferias, hay que señalarlo, qué buena pregunta, y ahí me concentro finalmente para decir que alcaldías como Tláhuac, Tlalpan, Xochimilco, Magdalena Contreras y otras que están más o menos alejadas de la capacidad de videoseguridad sean fortalecidas en esta nueva generación. Esto es una instrucción directa en un énfasis que ha pedido la jefa de gobierno, Clara Brugada. En donde tienen instaladas las cámaras, ya por último, Salvador, estas cámaras del CEN 5, ¿en dónde es donde más delitos, digamos, ustedes llegan a detectar a través de estas cámaras? ¿Cuáles son las alcaldías con mayores delitos? Bueno, en términos tasa por 100,000 y también por concentración, estamos hablando, sí, hay que señalarlo, no es ningún secreto, es Iztapalapa, Gustavo Amadero, Alcaldía Cuauhtémoc y algunas otras. Hay que señalar que solamente en las 2 primeras alcaldías vive prácticamente el 40% de la población, así que hay una dimensión demográfica. En el caso de Cuauhtémoc, tiene una presencia de población flotante muy alta. En todas las alcaldías se registran incidentes y en todas de ellas hay ventanas de oportunidad para trabajar con esta estrategia de seguridad que encabeza cotidianamente y supervisa de la misma manera la jefa de gobierno desde las 6:40 de la mañana. Hay que aprovechar ese ritmo de trabajo que tiene la jefa de gobierno, y todos estamos en el gabinete contribuyendo a ello, y muchísimas gracias por este espacio. Gracias, te agradecemos mucho, Salvador Guerrero Chiprés, quien es el coordinador general del C5, de este sistema de videovigilancia de la capital mexicana. Muchas gracias. Gracias a ti, hasta luego. Hasta luego. Y